de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos. ¿Estamos todos, Dai? Los mineros que enfrentan al fusil. Así es, sí, estamos todos. Faltan uno o dos, pero la mayoría. Bueno. Bueno, Eugenia, hacemos la apertura. Por ahí contarles a los chicos que por qué decidimos esta forma hoy de encontrarnos para recordar un 24 de marzo más, el número 45. Y bueno, Eugen nos va a leer unas palabras y después vamos a dar todos la bienvenida a nuestro invitado y vamos a tener la posibilidad de que los profes que están presentes, se sumó Silvana, creería que está Germán también por ahí, así es que bienvenidos todos y todas, bienvenidos a los chicos del ciclo orientado del nivel secundario del Juvenil Instituto Fueguino. Arrancamos, Euge. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta conmemoración que vamos a compartir todo el ciclo orientado de la virtualidad, ¿sí? Así que les agradecemos que estén con nosotros. Bien, hoy nos convoca para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas protagonizaron el último golpe de Estado de nuestro país. Se inició uno de los periodos más tristes de la historia contemporánea argentina. La Junta Militar, que ocupó durante 7 años de manera ilegal el gobierno, tomó todo tipo de medidas contra el pueblo. Prohibió la libre circulación y la libertad de expresión, suspendió todos los derechos civiles y laborales, impuso un aparato represivo para llevar adelante una persecución que desapareció de manera sistemática y forzada a miles de personas. Instaló 500 centros clandestinos de detención, muchos de los cuales funcionaban en instituciones públicas como comisarías, escuelas y hospitales, ubicados en zonas urbanas.
Con la llegada de la democracia, el entonces presidente Raúl Alfonsín convocó a representantes de diferentes sectores de la sociedad y constituyó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, cuyo informe final, denominado Nunca Más, permitió probar el carácter sistemático de la represión, mediante la incorporación de innumerables testimonios y recopilación de valiosos documentos. Esto permitió identificar a los responsables máximos y a sus colaboradores, que fueron llevados a juicio y muchos permanecen cumpliendo condena por los delitos cometidos. ¿Por qué Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia? Porque es importante recordar lo que sucedió para que no vuelva a ocurrir, para que la verdad sea conocida, para que las víctimas torturadas y desaparecidas reciban justicia y reconocimiento, porque los pueblos con memoria aprenden de su dolor y no olvidan las injusticias. Bueno, le damos la bienvenida a Mauricio, la verdad que es un enorme honor y un privilegio que podamos contar con su presencia, con su testimonio. Muchas gracias. Y yo pensaba cómo íbamos a empezar todo esto, Mauricio, bienvenido, y la verdad es que hubiésemos podido presentarte nosotros, pero me parece que la única referencia que les vamos a dar a los chicos y después dejarte lugar a que vos puedas presentarte con ellos es contarles que, bueno, sos hijo de desaparecidos de esta etapa tan nefasta en la historia de nuestro país. Así es que, bueno, gracias por compartir este momento y bueno, te invito a que puedas presentarte ante los chicos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Hemos saludado previamente a los docentes, preceptores, ahora saludamos a los alumnos. Como decía, mi nombre es Mauricio Amarilla, soy el hermano mayor de 4 varones, Joaquín, Ignacio y Guillermo. Guillermo es el número 98, restituido por abuela de Plaza de Mayo, que en la breve introducción que haré de la historia familiar respecto a la dictadura, contaré de su historia, ¿no? De su historia de vida. Nosotros en el año 79 vivíamos en San Antonio de Padua, departamento de provincia de Buenos Aires. Tanto mi papá como mi mamá, junto con mi tío Rubén y mi tía Marcela, militantes peronistas, en ese momento ya en la clandestinidad, en una época mucho de la juventud peronista tuvieron que unirse al movimiento Montoneros debido a la persecución que había previa ya a la dictadura militar del año 76. Así que en ese momento estábamos viendo las dos familias, familia de mis viejos y la familia de mis tíos. Nosotros en ese momento éramos 3 varones, en mi caso 4 años, Joaquín de 2, Ignacio tenía 10 meses. Y mi tío Rubén, junto con mi tía Marcela, tenían mi primo Mariano, que tenía cerca de 4 años recién cumplidos tenía él, y Valeria, que tenía 2 años. En ese momento se hace un operativo en el cual secuestran a mi mamá, a mi tío, y a mi padre había salido momentos antes de una reunión donde se piensa que allí fue donde fue capturado y secuestrado. Desde ese momento, que fue 17 de octubre del año 1979, no tuvimos nunca más noticias de su destino, hasta entrada la democracia, que gracias al testimonio de sobrevivientes, como bien decía María recién, de esos centros clandestinos de detenciones, pudieron testificar que estuvieron mi padre en la ESMA y primeramente en Campo de Mayo y mi mamá en Campo de Mayo. Gracias al testimonio que se dio con la reapertura de los juicios en el año 2007, aproximadamente 2008, en especial los juicios de Campo de Mayo, una de las testigos testifica que habían dado la orden los militares a cargo de ese lugar de detención, que ya las parejas no estén juntas en la misma celda
no vaya a ser que pase lo mismo que había pasado con la guacha del Amorfino, según sus palabras. Entonces, es la primera vez que se escucha la posibilidad de que mi mamá había estado embarazada en ese momento. Y bueno, gracias al trabajo de abuelas de Plaza de Mayo, se pudo cotejar a través de la base del Banco Genético de Datos, que Guillermo, en ese momento Martín, que era un cuarto hermano, que en el momento del secuestro de mi mamá ya estaba recién de sus primeros meses. Bueno, esa es la presentación, diríamos, familiar de cómo esta dictadura, más allá de haber sido un flagelo para nuestra nación, para que las consecuencias seguimos viviendo hasta el día de hoy, fue de manera directa para nuestra familia Amarilla Morfino. A consecuencia también de esa búsqueda de su hija y de su yerno, mi abuela Noemí Janetti de Morfino, conocida por nosotros como la abuela Mima, empieza a buscarla, comienza a ser una de las primeras mujeres que se suma a Madres de Plaza de Mayo, y es así como va a parar a Perú, donde es secuestrada por un operativo comando ahí en la ciudad de Lima, Perú, encontrándose sus cuerpos, sus restos, en España, en Madrid. Fue uno de los casos emblemáticos para demostrar que la dictadura no fue un hecho aislado, como a veces hay publicidad que quieran decir, como que fue algo que sucedió por el azar de las circunstancias que estaba viviendo políticamente la Argentina, sino que fue un plan sistemático para someter a América Latina, y que había un diagrama no solamente de tortura, desaparición de personas, sino también de una persecución y hasta de un plan sistemático de apropiación de bebés. El caso de mi abuela Mima se sumó también a un primo, Rubén Amarilla, que, como le había comentado, la persecución había comenzado antes del golpe militar. Él, siendo un estudiante secundario de la Unión Estudiantil Secundaria de la UES, él es secuestrado en un operativo en la ciudad de Rosario, y también hemos lamentado su desaparición hasta la fecha. Y producto también de su militancia periodística y como escritor, Miguel Ángel Morfino, el hermano mayor de mi mamá, estuvo detenido desde el año 76 hasta el 83, entrar a la democracia, donde pudo recuperar su libertad, pero en el medio de ello vivió tormentosas torturas, en la cual él ha testificado en diferentes causas. Así que por ahí para nosotros, para la familia en particular, y creo que esto ha sido un común denominador en muchos militantes de derechos humanos, tuvimos como 3 etapas respecto al 24 de marzo. En una primera etapa estudiantil, primaria, primeros años del secundario, de total silencio, de total indiferencia a lo que había pasado. El país quería vivir en ese tiempo como un olvido, como que no había pasado nada. Hablaban de una reconciliación nacional, pero sin una justicia real. Luego, con la declaración del Día Nacional de la Memoria y diferentes actividades que comenzaron a realizarse por el 24 de marzo, comenzó a ser una fecha más de dolor, de recuerdo, de un ejercicio de memoria bastante traumático para aquellos que habíamos vivido de manera directa esta fecha, pero algo que encontrábamos en común, varios compañeros cuando compartíamos esto, es que en los últimos años se ha transformado en una fecha donde nos ha impulsado a seguir avanzando, una fecha que nos estimula, una fecha que nos compromete aún más, porque hemos visto este gran avance desde ese prácticamente silencio y olvido, indiferencia que había en la sociedad, al hoy, a este presente que me permite estar con ustedes hablando de esto a miles de kilómetros, con miles de actividades a lo largo y ancho del país,
con espacios recuperados para el uso democrático, para los responsables de ese genocidio condenados, no solamente por una condena jurídica, legal, sino lo más importante, creo que por una condena social y una condena histórica. Así que bueno, si sirve de disparador para que hablemos, ahí está sobre la mesa. Euge, habilitaste tu micrófono, Ibas. Sí, yo en primera instancia agradecerte, porque tenemos el privilegio de contar con el testimonio directo de alguien que vivió ese momento, que lo vivió a través de, bueno, de su familia también, y no es un testimonio con el que tengamos la posibilidad de encontrarnos muy a menudo. La verdad que agradecerte que estés acá, que compartas tu pensamiento, tu experiencia, y la posibilidad de que los chicos puedan también, bueno, conocer directa tu testimonio de una época que, bueno, que por ahí no la reflexionamos tan a menudo, solamente en estas fechas. Es un momento importante para que también los chicos puedan preguntar lo que se les ocurra acerca de un proceso que no vivieron, pero el cual han escuchado a través, bueno, de la escuela, básicamente, ¿sí? O a través de los medios, de la construcción que hacen los medios, esta fecha también. Algunos de los chicos tienen alguna pregunta para, bueno, para que Mauricio nos pueda contar un poquito más su testimonio. Yo tengo una pregunta y es, cuando te enteraste, Mauricio, de esto de que tu mamá, tu tío, tu papá habían sido secuestrados, si te enteraste muy rápido o te llegó como más tarde la información. Bien. Bueno, en mi caso me tocó estar presente el día del operativo. O sea, a mí no me lo contaron, sino que yo fui testigo. Fue, como te dije, en octubre del año 79. Estaba próximo a 3 meses de cumplir 5 años. Y nosotros vivíamos por la calle Ituzaingó, en San Antonio de Padua. Estábamos construyendo delante de la casilla donde vivíamos, se estaba construyendo una pieza donde ampliaríamos, vivíamos prácticamente 9 personas en un espacio muy reducido. Se estaba ampliando la casa. Esos caballetes que se usan generalmente como andamios para los albañiles, nosotros con mi primo Mariano, que teníamos prácticamente la misma edad, estábamos jugando a los indios y a los cowboys ahí subidos a esos caballetes. El vecino a nuestra casa era un colectivero, y veo varias botas y hombres escondidos detrás de ese colectivo. Entonces le doy aviso a mi tío Rubén, quien estaba edificando la casa, y cuando él quiere reaccionar y salir a correr, esos hombres se abalanzaron, lo agarraron a mi tío Rubén, fue el primero que lo toman. En ese momento yo durante muchos años pensé que había sido producto de mi imaginación, nada más el hecho de correr hacia atrás, avisarle a mi mamá, a mi tía, de lo que estaba aconteciendo prácticamente en la vereda. Pero hace poco, hablando con mi tía Marcela, quien vive, Susana Marcela se llama mi tía, quien vive acá en Ituzaingó, en Iguazú, Misiones, me dijo, ¿no?, que fue real eso, que salí para atrás y le avisé que unos hombres habían tomado al tío Rubén. Automáticamente estos hombres se abalanzan hacia la casa. Mi mamá tenía en brazos a Ignacio, que era un bebé de 10 meses en ese momento, y esa fue la imagen más desgarradora que durante mucho tiempo me siguió, ¿no?, que es el momento donde separan a mi mamá de los brazos de su hijo de 10 meses. Mi tía Susana empieza a huir por el patio trasero, lo cual se arma una balacera, empiezan a tirar la quemarropa. Ella nos cuenta que se acordaba de las películas que veían, que nunca tenés que correr en línea recta, que tenés que empezar a caminar, a correr en zigzag.
y eso es lo que hizo ella, empezó a correr en zigzag hasta que logró meterse hacia un vecino y estar salvaguardada allí hasta el otro día. En nuestro caso, cuando nos agarran a los 5 menores, llevan a un domicilio no muy lejano, ¿viste? Cuando sos chico, por ahí las dimensiones, la distancia, los tiempos cambian un poco cuando uno es adulto. Nos llevan a una casa donde ya había una mujer esperándonos, ya había una mesa preparada con una merienda. Esa noche pasamos ahí en la casa de esa mujer que nunca tuve idea de quién fue, lo que demuestra que esto ya estaba planificado, ya estaba armado, en un operativo que ya estaba señalado, horario y fecha, digamos. Pasamos esa noche allí y luego nos dirigen a una casa, una casona muy grande, donde había varias habitaciones, habían otros niños aparte de nosotros, y el lugar estaba cuidado por mujeres de policía. En este momento se está cursando el juicio a la contraofensiva, en el cual el batallón 501 está siendo juzgado por el servicio de inteligencia que hizo para que muchos militantes que estaban en el exterior fuesen tomados prisioneros, detenidos y luego ser desaparecidos, en lo cual están nuestros padres. Nos llevan a ese lugar y gracias a ese juicio y el testimonio de otros niños que estuvieron en ese mismo lugar, pero que eran mayores de edad que nosotros, de 10 o 11 años, se pudo saber que ese lugar es la Brigada Femenina de San Martín, de la Policía Bonaerense, y que estuvimos allí 17 días viviendo en ese lugar. En ese lugar nosotros vivíamos en una habitación donde estábamos, en el recuerdo que yo tengo, estábamos los más grandes, no estaba Ignacio de 10 meses, y no estaba Valeria con nosotros, que tenía casi 2 años. Y en el juicio nos preguntan algo, ahora hace poco, creo que un año más o menos, fui a testificar a San Martín, Buenos Aires, por la causa de la contraofensiva, y me hicieron una pregunta que me llamó la atención, en el cual nos preguntaban si nos acordábamos, dónde jugábamos, dónde comíamos, y la verdad que no tenía recuerdo de lo que pasaba. Entonces, luego preguntando el porqué de esa pregunta, por el testimonio de estos chicos que eran más grandes, 10 o 11 años, ellos se recordaban que nos inyectaban para que estemos dormidos y así no estar llorando. Entonces, una manera de mantener quietos y sin que lloren a los chicos, teniéndolos dopados, ¿sí? Por eso en mi caso, digamos que a mí me tocó vivir con una familia que nunca ha negado esa historia, que por ahí hablando con mis amigos en el barrio, yo vivo en una ciudad muy, muy pequeña, de acá de Chaco, se llama Fontana. Hoy tenemos 60.000 habitantes, pero cuando yo estaba prácticamente cursando la primaria, éramos 10.000, era un pueblito muy chiquito. Salía esto de cómo él secuestró a mi papá, y es como que eso me ayudó a mantener vivo, que esto no se haya perdido en mi memoria. Lo que no ocurrió con mi primo Mariano, que su mamá alcanza a huir de este operativo, puede pedir asilo político en Suecia, luego lleva a sus hijos a vivir con ella allá, y es como que no hablaron más de este tema, y él, teniendo mi misma edad, no tiene ningún recuerdo de lo que pasó ese 17 de octubre de 1979. Gracias, Mauricio, por la respuesta, por el detalle, ¿verdad? Que bueno, nos hacemos una idea de lo terrible del momento. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos que Mauricio nos puede dar respuesta a algunas inquietudes que podamos tener con respecto a aquel momento. Bueno, Mauricio, yo quería por ahí dar un puntapié y también como forma de pregunta, ¿no? Yo soy profe de filosofía, así que siempre estas fechas trato de rescatarlas desde ese ángulo teórico, ¿no? Y se me viene mucho a la mente cuando mencionás, cada vez que mencionás la palabra memoria, les vas dando una connotación
más nueva, más interesante para nosotros, porque bueno, estas fechas también las tenemos que llevar al aula y debatirlas con los chicos, ¿no? Cuando hablas de memoria, pero también cuando hablas de infancia. Me deja pensando, hablo en voz alta, sí, estoy pensando en voz alta. Quería registrar, pero la verdad es que tu testimonio me atrae mucho más y me quita del papel y de la lapicera, pero digo, cuando hablas de memoria y de infancia, y pienso, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué tipos de prácticas estamos llevando, no solamente en la escuela, sino en la familia, de recordar? Qué importante que es recordar, el ejercicio de la memoria, dijiste vos. Y cuando le pusiste ejercicio dije, wow, es verdad, la memoria es un ejercicio, más allá de que es una capacidad cognitiva. Pareciera que muchas veces en nosotros se va apagando, se va durmiendo, por esta falta de ejercicio, por esta falta de práctica, ¿no es cierto? Y es más interesante aún porque vos tenías 5 años, dijiste. Eras muy pequeño, eras muy chico. Contás esto de que a los niños los dopaban, los dormían, y me parece que es una manera de dormir la memoria, ¿no? Lo que se pretendía en ese momento, de poder dominar nuestras mentes en ese momento, de poder borrar la historia, ¿no? Y que no poder practicarla, no poder ejercitarla. Digo, te lo doy como puntapié, pero también como pregunta, ¿cómo laburaste vos tu memoria, Mauricio, tantos años después? ¿Cómo perduró eso? ¿Cómo practicaste, digo, de traspasar el dolor a algo que vos sabés que no tenés que olvidar para justamente poder compartirlo y mantenerlo en la historia, ¿no? ¿Cómo lo practicaste? ¿Cómo hiciste, Mauricio? Bueno, la memoria bien es un ejercicio. Creo que el ejemplo con mi primo, que prácticamente tenemos la misma edad, y el no haber ejercitado, no querido hablar de este tema, hizo que él hoy no tenga recuerdo. Uno lo amplía a una sociedad y entendemos que también es así, que fue un plan diseñado de querer borrar esto. Por ahí voy a hacer como un recorrido histórico, digamos, que a lo mejor hay cosas que uno habla y la da por sobreentendida, y aquí hay jóvenes, digamos, que puede ser que no hayan escuchado esto nunca, porque para nosotros es parte de la vida, para ellos ya es historia, digamos. Cuando comienza la democracia hay una gran esperanza, ¿no? Sube como presidente, decía bien al inicio, cuando hacía ese reconto histórico, Raúl Alfonsín, alguien que había sido miembro de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, alguien que durante la dictadura se había animado a denunciar en organismos internacionales lo que estaba ocurriendo aquí en Argentina, alguien que había tomado las primeras declaraciones que luego de denuncia de desaparición y de bebé, que luego le permitió la conformación de la CONADEP, y ni hablar del el impulso político, el apoyo que dio para que la junta militar, la última junta militar, pueda ser juzgada, ¿no? El teniente Videla, Macera y Agosti. Ellos son condenados, la justicia los condena a cadena perpetua, año 85, 1985, la democracia muy jovencita, 2 años, yo tenía 10 años en ese momento, pero recuerdo la alegría familiar de empezar una nueva Argentina, donde iban a ser sanadas muchas heridas, pero 2 años después, año 87, por la presión de los militares de distintos levantamientos a cara pintada a lo largo y ancho del país, aproximadamente 10 levantamientos, no solamente en Buenos Aires, sino, por ejemplo, aquí en Montecasero, Corrientes, muy cerca, ejercitaron presión para que el gobierno declarase la ley de obediencia debida, en la cual desligaba a todos los de menor rango las violaciones a los derechos humanos que habían ocurrido, aduciendo que solamente ellos cumplían órdenes. Luego la ley de punto final, donde querían darle el final, la misma ley lo declara, ¿no? El punto final, acá se terminó la historia, hasta acá hemos llegado, los culpables fueron estas 3 personas, nada más de todo lo ocurrido. Pero más adelante se avanzó aún más todavía, en el año 90, el presidente Menem decreta los indultos presidenciales, en la cual deja en libertad a todos. No había nadie condenado, no había pasado nada, todo el mundo quería olvidar, dejar atrás esa parte de la historia. El tema que no solamente
había cuestiones de heridas abiertas, sino que también habían heridas no cerradas, como casi 500 bebés que habían sido apropiados durante la dictadura y que ya habían dejado de ser bebés y que tendrían una edad cercana a la adolescencia en ese tiempo y que estaban viviendo una mentira. Eso hizo que los organismos de derechos humanos ya consolidados, reconocidos de la época de la dictadura, que habían demostrado una valentía tremenda para enfrentar el terror que querían imponer los militares en Argentina, como en una primera instancia familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, que fue el primer organismo de derechos humanos en nuestro país. Luego de ahí se desprende Madres de Plaza de Mayo, de unas madres que empiezan a ir a juntarse enfrente de la Casa Rosada y a reclamar por la aparición con vida de sus hijos. Luego de ese grupo de madres se desprende Abuelas de Plaza de Mayo, porque eran madres que no solamente buscaban a sus hijos, sino también buscaban a sus nietos, porque sabían que sus hijas o sus nueras, en el momento que fueron detenidas, estaban embarazadas, y por eso el lema era: buscamos nuestros nietos y no olvidar nuestros hijos. Nuevamente tuvieron que salir a la calle a enfrentar, ya no a lo mejor armas de fuego, sino armas mediáticas, armas de indiferencia. Y allí surge otro movimiento, un movimiento nuevo de derechos humanos, que son hijos e hijas por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio, en el cual en esa década del 90 aproximadamente, en el 95, en el año 95 se funda Hijos, pero acá en el Chaco llega recién en el año 97 la conformación de Hijos. Para mí fue una gran ayuda. En ese tiempo yo ya estaba cercano a los 20 años, descreído totalmente de la política, sin esperanza de que se haga justicia o que se sepa el paradero de mis padres, y tener que, bueno, que adaptarme, que esa era la realidad que me había tocado vivir. Esa aparición de la agrupación Hijos, de poder encontrarme por primera vez con compañeros y compañeras que habían vivido lo mismo que yo, que ya no era alguien que tenía que estar contando la historia para que entiendan, sino que la sabían, que tenían los mismos dolores, que tenían las mismas historias, las mismas ausencias. La verdad que fue un gran canalizador de esto, ¿no? De ese sentimiento que durante todos esos años se fue acrecentando, de rencores, de desesperanzas, de angustias, y nos animamos a empezar a salir a la calle con una sociedad que prácticamente nos ignoraba, con una sociedad que prácticamente no quería escucharnos, una sociedad que, es más, todavía seguía juzgando el por qué, como que algo habrán hecho tus padres para que le haya ocurrido lo que le pasó. Y la verdad que creo que esa agrupación Hijos cayó en el momento exacto de la historia argentina y de lo que en la vida personal de muchos hijos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Fue así que fue la antesala que, para cuando comenzó este proceso de reapertura de los juicios, la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida, de punto final, de los indultos, que permitió no solamente que se reabran los juicios y que eso conllevó a que pudiese encontrar a mis hermanos, fue como que el ver el resultado de canalizar ese dolor o esa angustia en una militancia, en fuerza para no bajar los brazos, inspirados, creo yo, como le llamamos nosotros, en las viejas, que son las abuelas. Le comento una anécdota por ahí para que nos sirva, ¿no?, de ejemplo, cómo ellas nos están enseñando siempre, constantemente. Cuando aparece mi hermano, que fue en el año 2009, el primer encuentro que tenemos con Guillermo, estábamos en una sala ahí de Abuelas de Plaza de Mayo esperando el encuentro con Guille por primera vez, y uno de mis tíos que estaba allí presente dice: bueno, este hijo de mil, qué sé yo, que nos robaron tantos años, y Estela de Carlotto por ahí los frena en un momento y dice: no piensen en lo que le han robado, piensen en lo que les toca vivir, porque si no ellos han ganado la guerra. Y es como esa experiencia, digamos, que te enseña a decir: no miremos lo que no tenemos, porque lo que no tenemos ya no se puede solucionar.
miremos lo que tenemos, miremos lo que podemos hacer, miremos lo que todavía podemos disfrutar, lo que nos falta conquistar. Y eso que hemos aprendido de abuelas, de madres, de familiares, de ex detenidos, que compartimos nosotros la gran familia que es la Comisión Provincial por la Memoria, en la cual hoy me toca ser presidente de esa Comisión Provincial por la Memoria, nos hizo justamente que vayamos aprendiendo, no cometiendo esos errores, cometiendo los propios, digamos, pero buscando sobre todas las cosas un ejercicio positivo que genere esto en las nuevas generaciones, que desde cada uno de su espacio pueda reconocer lo que en la Argentina pasó, que no aceptemos como algo normal, sino que, y con esto cierro porque si no sigo hablando, muy importante el ejercicio de la memoria. Hace días atrás tuvimos un conversatorio con un militante de los pueblos originarios, quien admiro muchísimo, que se llama Juan Chico, y él hizo un reconto de todos los genocidios indígenas que sufrimos nosotros aquí en el norte nada más, que uno lo llevaría a todo el territorio nacional y sobre todo por ahí en el sur, lo que ha pasado en la Patagonia con las comunidades originarias, también tendríamos para hablar mucho más. Pero él decía, si nosotros hubiésemos tenido memoria de lo que pasó aquí en la masacre en Apalpí, en Rincón Bomba, en el Zapallar, seguramente no hubiésemos permitido que ocurriese lo que ocurrió en la década del 70 con la dictadura militar. Entonces el ejercicio de memoria nos ayuda a no cometer los mismos errores, a no permitir que lo que pasó aquí en Argentina en la última dictadura militar vuelva a ocurrir en nuestra nación y que podamos disfrutar de esta libertad que es la democracia. Gracias, Mauricio, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, Tobías, pregunta, de todos los que nos ha nombrado, ¿quiénes siguen vivos actualmente? Calculo que la pregunta es para Mauricio. Vivos, bueno, además de nosotros 4 hermanos y mis 2 primos, que nos tocó vivir de manera directa ese operativo, la única que quedó viva fue mi tía Susana, quien ella vive en Puerto Iguazú, que ya está sentada ahí hace varios años. Mis 2 primos, Mariano y Valeria, que ellos estuvieron ese mismo día en San Antonio de Padua, en el operativo. Ellos no regresaron más al país, ellos quedaron viviendo en Europa, en Suecia. Así que bueno, y mi hermano, el último, el que apareció último hace poquito, nada más que 12 años, Guille, él vive en Buenos Aires. En el momento del encuentro con él vivía en Ramos Mejía, y hoy está viviendo ahí al ladito, ¿no? Un departamento de Morón en Villa San Martín, está viviendo ahí, con el cual tenemos contacto frecuente a través de hoy día la tecnología que nos permite estar prácticamente todas las semanas hablando, pero fuera de la pandemia nos encontrábamos por lo menos 2 o 3 veces al año que nos íbamos para allá o él venía para acá, pero una relación hermosa que se ha gestado ahí. Qué lindo reencontrarse con la FLIA, ¿no? Después de tantos años y la tecnología que nos posibilita estar de una punta a otra y comunicarnos como si estuviéramos cerca. Mauricio, Julieta te hace una aportación, me parece súper interesante. Ella te dice que cuando te pasó esto, eras muy chiquito, y dice ella que cuando uno es niño no sabe la gravedad de las cosas que ve o suceden alrededor. Te pregunta si cuando vos contás tu historia, ¿qué pasa por tu mente? Un poco me parece que viene concatenado con lo que veníamos hablando, ¿no? Sí. No, la verdad es muy valioso. Sí, cuando uno es chico no se da cuenta, digamos. No toma dimensión de la ausencia, de la importancia, del rol del papá, de la mamá, de la familia. Creo que ese transitar que hice por el 24 de marzo, creo que fue un transitar también por emociones propias, donde en una etapa fue de mucho dolor, sobre todo calculo que en la edad donde están los jóvenes hoy, el secundario, por ahí es donde uno más encontraba esa necesidad de una contención familiar, afectiva, y luego fue, la verdad que ya llegando a los 20 años, procesando interiormente
muchas de las cuestiones familiares, personales, pude encontrar un equilibrio emocional, mental y, como decía, de espacio y de pertenencia. Yo creo que eso es muy importante, el pertenecer a un espacio, un grupo. No somos entes aislados, individuales, necesitamos ese lugar, y creo que a mí ese lugar de militancia, y cuando hablo de militancia no me refiero a políticamente hablando. Yo encontré mi militancia en diferentes ámbitos. Soy militante de derechos humanos, hoy día, como le decía, tengo el honor de ocupar ese cargo de presidencia de la Comisión Provincial por la Memoria, pero también he encontrado mi militancia y un espacio dentro de la religión, donde también practico la fe cristiana. Entonces, entiendo como militancia eso, el compromiso, el sentirte útil para el otro, el saber que esa construcción personal también viene de lo que el otro te aporta, que nos enriquece, el recibir de salario, el afecto del prójimo es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos, y eso fue llenando y sanando heridas en mí, y sé que eso ha ayudado a muchas otras personas que también han ocurrido cosas muy duras en su vida, a lo mejor no ligadas a la historia de la dictadura, pero que hemos podido fortalecernos y ser de ayuda mutua para sobrellevar este camino transitorio que es la vida, pero que juntos, unidos, podemos transitarlo mejor que de manera aislada. Qué interesante, qué interesante. Acá Antonia Mauricio comenta, dice que ella se imagina que para vos habrá sido algo muy confuso, ¿no? Siguiendo esto de que te pasó en la niñez y recuperando esto que decías, ¿no? A veces uno se confunde cuando es cada vez más grande decir esto pasó o esto fue producto de mi imaginación, ¿no? Entonces ella dice que cuando uno es chiquito no entiende bien las cosas, pero capta los movimientos de los demás, ¿no? Que es algo de lo que te habrá sucedido a vos, o por lo menos parte de esa memoria perceptiva es lo que te habrá quedado. De seguro, dice Antonia, fue horrible estar presente ante una situación tan violenta, y rescatando esto, ¿no? Tan niño, que bueno, hoy por hoy contamos con tantos derechos para ellos, tratamos en lo posible docentes, familias, todo adulto de preservar, ¿no? a los más pequeños de estas situaciones tan aberrantes. Yo no sé, Mauricio, si vos querés comentar algo, si no le doy paso a otro estudiante, a otro colega. Bueno, ese comentario que hizo la alumna, vos sabés que le comento así, una vez, hace varios años atrás, fui a dar una charla en una escuela y estaba contando este momento del operativo, y me planteaba la pregunta que medio similar a lo que esta alumna nos decía, ¿no? ¿Qué parte es de la imaginación de niño y qué parte es la realidad? Y la verdad que dentro mío resonó eso. Dije, ¿en serio? ¿Será que me imaginé que por ahí pude haber ido hasta atrás a avisarle a mi tía cuando en verdad no hice nada? Pude, de verdad, que estábamos jugando y la construcción y demás, esas cosas. Y se dio en Merlo, en la ciudad de Merlo, en Buenos Aires, empezaron a realizar un proyecto del espacio de derechos humanos municipal que me pareció muy interesante. Nosotros le copiamos a ellos y lo replicamos aquí en Resistencia, que llamaban las esquinas a la memoria. Entonces, en la esquina donde están los carteles de señalización de las calles, empezaron a poner otra chapa donde decía, bueno, en esta cuadra vivieron los militantes populares, Guillermo Amarilla, Marcela Morfino, desaparecido en la última dictadura militar. 40 años después, porque fue hace 2 años más o menos que fui, me tocó ir por primera vez a la casa donde fue el operativo. No había ido a ese lugar nunca más. Desde esa fatídica tarde, 17 de octubre del 79, no había pasado más por ese lugar, nunca había ido. Y 40 años después tenía que pasar, y el momento fue bastante, parece, cinematográfico, ¿no? Estaba cortada la calle para que nadie entrase, había una cinta, teníamos que pasar por debajo de esa cinta, y la calle totalmente vacía. Y ahí uno iba viendo los números, era Ituzaingó 75 la calle. Y cuando llego a la casa la veo, y más allá que estaba la piecita adelante y había cambiado algunas cosas, tenía el pasillo por al costado donde yo había ido a anunciar a mi mamá y a mi tía de este operativo.
Por supuesto que cuando uno es chico ve todo mucho más grande. A mí ese pasillo se imaginaba que era anchísimo y era mucho más angosto, la casa me parecía enorme y era una casita y demás. Y aún sacando, porque me quedé con esa duda que me planteé esa alumna en esa clase, cuando tuve la oportunidad próxima de hablar con mi tía Susana, le pregunté, y ahí me saqué esta duda, me dijo, no, fue así, y ella me contó que había dado así. Así que por ahí lo que comento como parte de la historia no solamente es cosas que por ahí me recuerdo, sino también cuestiones que gente adulta en ese momento me la ha confirmado y que me ha permitido ir a hablar acá, ¿no? Ya, no solamente por sentir. Gracias, Mauricio. Para mí, por lo menos, en lo personal es muy valoroso lo que contás a nivel percepción. Así que bueno, dejo lugar a otro estudiante, a otro colega que quiera compartir, intercambiar con Mauricio. Está muy interesante estos testimonios, ¿no? Para abordarlos al interior de las aulas, de las clases. No sé si se me escucha. Y se ve, María. Sí, Mari, perfecto. María, antes de darte la palabra, porque no te veía y veía tu nombre y vi que ingresó Enzo, también en el aula, como otros compañeros, y pensaba en ustedes, ¿sí? Porque los papás de Mauricio, Guillermo y Marcela, desde la escuela secundaria, eran militantes de los centros de estudiantes, ¿sí? Y bueno, María es militante del centro de estudiantes del colegio. Y la verdad es que ustedes lo puedan hacer con libertad, que ustedes puedan sentarse y discutir con sus directores y plantear sus propuestas, es tan valioso y que creo un aporte infinito el que estamos recibiendo hoy con la presencia de Mauricio, porque estas acciones fueron las que se cercenaron en aquel momento. Así es que bueno, gracias, Mari. A ustedes por el espacio. Bueno, buenas tardes. Como dijo Juana, sí, soy militante estudiantil. Actualmente estoy en estoy en dos organizaciones. Una es la sede Centro de Estudiantes María Claudia Falcone, el nombre es en honor a ella. Bueno, la otra es la Mesa Federal de Centros de Estudiantes, y tengo compañeros de todas partes del país, porque justamente la Mesa Federal, y nada, siempre se trae a debate, ¿no?, el tema de, no sé si como lo que les debemos, pero sino lo que les agradecemos a los estudiantes de esa época, porque digo, muchas de las luchas que hoy en día podemos tener y el espacio que podemos tener, como que se lo tenemos que agradecer a muchos de ellos, a los compañeros desaparecidos en las distintas organizaciones estudiantiles en esa época. No sé, hace poco tuvimos la oportunidad de hablar con Pablo Díaz y fue muy fuerte, ¿no?, todo lo que nos contó. Y siempre que se dan estos conversatorios yo quedo súper movilizada porque no sé, veo a mi papá que tiene esa edad y que lo vivió y pienso, tranquilamente podría haber sido él, y la suerte que tenemos de estar hoy acá y poder militar y expresar con libertad, ¿no? Habías mencionado lo de tu primo, ¿no?, que era de la UES Rosario. Así es. Sí, Puede ser él que era Ricardo Amarilla, ¿no? Ricardo Amarilla, exactamente. Sí, De sí, la él pintada, era sí, ya sé quién es. la pintada, exactamente. Sí, exactamente. Aquí hay una docente y escritora que ha escrito un libro muy emblemático que se llama justamente Bicicleta, ¿dónde está tu dueño? Porque bueno, aquí en la Ciudad de Resistencia durante muchos años se pintaban en honor a Ricardo también, y creo que en muchos otros lugares pues también fue tomado por otros casos, la pintada de bicicletas contra la pared, porque cuentan que cuando Ricardo estaba haciendo esa pintada en un muro en la Ciudad de Rosario, pasa un Falcon y desde el Falcon acribillan a 3 estudiantes que estaban ahí pintando ese mural, y la bicicleta de ellos quedó por la pared y nadie se animaba a tocarla, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo esa bicicleta ahí por el miedo que tenían aún los propios vecinos de ir a arrimarse a tocar
esa bici. Así que quería contar algo por ahí. Me acuerdo cuando también estuve en el secundario, la directora que era de la escuela aquí de Fontana, era la misma directora que venía en la época del proceso militar, es decir, que tenía como varios años. Cuando ella se entera de mi historia, de quién eran mis padres, empezó una persecución terrible, y más cuando llegué a tercer año y quise formar por primera vez el centro de estudiantes en el colegio. Nunca se había formado el centro de estudiantes aquí en nuestra ciudad, en el colegio, en ese momento, el único secundario que había en la ciudad. Y me acuerdo que ella nos quería hacer traba de todas formas, que no se arme el centro de estudiantes, pero teníamos una infiltrada y una preceptora que se llamaba Mabel. Ella es la compañera de Eduardo Luque, quien fue también un joven, a los 18 años, él estaba en el servicio militar obligatorio, en la época del proceso, y fue detenido y también fue torturado y estuvo preso hasta el regreso a la democracia. Y bueno, ella era la preceptora quien nos daba todas las leyes, nos hacía los pasos, cómo debíamos armar como el centro estudiante. Cuando llegó el momento de las elecciones, la directora se buscó la manera de ponerme 5 amonestaciones, porque según el estatuto, si vos tenés amonestaciones no podías ser parte del centro estudiante, así que me dejó fuera la lista usando un artilugio legal ahí, pero no impidió que se forme el centro estudiante, el cual se instaló ahí. Y de una manera muy graciosa, cuando yo me pongo de novio con la cual hoy es mi esposa, la directora la sentó a Claudia, que se llama, y le dijo: ¿cómo te vas a poner de novia con ese chico? ¿No te das cuenta que ese chico no es para vos? Así que imagínense que la persecución, digamos, duró bastante más que la década del 70, como la década del 90, pero hoy día ya nos recordamos de eso y ya nos reímos, ¿no? Así que la verdad que lo que vos decís, María, esa libertad con la cual hoy un día puede militar, comprometerse, de estar a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria en este tiempo, también soy el responsable del Espacio de Derecho Humano Municipal, y acá creamos un programa en el cual se llama Jóvenes Presentes, que trabajamos con todos los colegios secundarios, porque entendemos eso, que los jóvenes hoy día, ya con la posibilidad de votar a los 16 años, ya no son más el futuro, como nos decían a nosotros antes. Nos decían: ustedes son el futuro, y bueno, y nos daban con ese discurso. Hoy entendemos que los jóvenes son presentes, ya votan, ya tienen decisión política. La diferencia que le sacó en la elección del 2015 Macri a Scioli representaba justamente la cantidad de jóvenes de 16 y 18 años que podían ir a votar. Entonces eso nos muestra cómo el joven puede tener incidencia hasta en definir quién va a ser el futuro presidente de la nación. Así que la verdad te felicito a todos los que están al lado tuyo militando de tan jóvenes. Muchísimas gracias. ¿Algún otro estudiante? ¿Algún compañero? Yo quería preguntarte, no sé si me escuchan, ¿sí? ¿Cómo fue el proceso de... Sí, bien, gracias. ¿Cómo fue el proceso de reencontrarse con ese hermano que estaba con otra identidad? La verdad que a nosotros nos sorprendió muchísimo. Nos sorprendieron varias cosas de conocer el mundo a abuelas de Plaza de Mayo. La verdad, si antes las admiraba desde lejos, cuando conocí de cerca me enamoré aún más. Porque uno de fuera se imaginaba una mega estructura con más de capital, pero lo del interior somos medio reacios, los capitalinos, los porteños, como uno dice, son más fríos, distantes. Y la verdad que me encontré con una familia liderada por un montón de abuelas, y que ellas sienten a cada nieto recuperado como su nieto. En ese momento Estela de Carlotto todavía no tenía su nieto recuperado, estaba esperando, y varias abuelitas se fueron
se fueron sin haber encontrado a su nieto, pero lo disfrutaban a cada nieto recuperado como si fuese el suyo. Y en nuestro caso fue de la siguiente manera. Una vez cuando, a través del testimonio de esta mujer, en el juicio de Campo de Mayo se reabrieron y da este informe que les comenté, que había quedado en teoría mi mamá embarazada en cautiverio, cosa que no se sabe porque Guille nace en junio del 80, lo que da un cálculo que en octubre más o menos estaría de un mes embarazada más o menos. Mi mamá no, así que casi no, se calcula más eso, que ella estaba embarazada de muy poquito tiempo. No se sabía si mi mamá estaba embarazada de mi papá o era producto de una violación. Por ende necesitaban los datos genéticos de ambas familias, el de los Molfinos y el de los Amarillas. Entonces vienen en agosto del año 2009, vienen aquí a Chaco a buscar el dato de sangre, muestras de sangre para llevarlas justamente al banco genético y cotejar que sea Amarilla, Molfino, Guillermo. En ese momento nosotros no nos contaron nada. Había como un rumor que había circulado, qué pasaría si tuvieran un hermano, qué sé yo, pero imagínense, casi 30 años que había pasado el momento del secuestro, 30 años en verdad del secuestro de nuestros padres, hubo miles de rumores en todo ese tiempo, menos que teníamos un hermano. Habían surgido rumores como que mi mamá estaba en un loquero en Uruguay, había rumores como que mi mamá se había vuelto a casar con un militar que estaba viviendo acá en Corrientes, que tenía un hijo que le había puesto Mauricio igual que mi nombre, o sea, un montón, en esos 30 años hubo muchísimos rumores, pero nunca que mi mamá podría haber tenido un cuarto hijo. Cuando hacen el cotejo encuentran con que, bueno, que es Amarilla Molfino. Recuerdo bien que el 30 de octubre del año 2009 era un viernes, 30 de octubre, perdón, era sábado. El sábado 30 de octubre nos llaman diciendo que teníamos un hermano y que si podíamos estar el lunes en Buenos Aires. Nosotros vivimos muy cerca con Joaquín, Ignacio, mis otros hermanos, así que nos reunimos rápidamente, dijimos qué vamos a hacer, vamos a ir a Buenos Aires, sacamos hoy mismo el boleto, a nosotros nos lleva 12 horas llegar en colectivo de Chaco a Buenos Aires, así que no tuvimos mucho tiempo a hablar, salimos rápidamente, buscamos pasajes, el domingo tomamos el colectivo, salimos acá a la noche el domingo, llegamos a la mañana del lunes a Buenos Aires, teníamos que estar presentes a las 2 de la tarde en Abuelas de Plaza de Mayo, así que entramos a la sede de Abuelas, nos recibieron las abuelas, todas muy contentas y demás, y yo decía, ¿cómo habrán hecho el proceso con Guillermo? Que es lo más chocante de la historia de él, digamos, nosotros era pura alegría, el saber que encontramos un hermano, el saber que dentro de toda esa historia macabra hubo vida, era como un pedazo de papá y mamá recuperado, o sea, para nosotros era todo felicidad, pero nos poníamos en el lugar del otro y decíamos, ¿cómo lo habrán tratado a él? Y bueno, y fue increíble, cuando después hablamos con Guillermo, nos dice que él no sabía nada. A él lo citaron ese lunes, peor todavía, a las 12 de mediodía, y Guille fue a la sede del CONADI, que trabaja coordinadamente con abuelas, y bueno, y ahí le empiezan a mostrar un montón de carpetas, y le dicen, bueno, mirá, este Guillermo Amarilla, esta es Marcela Molfino, son de Chaco, militantes, desaparecidos, y él dice que pensaba y decía, ¿por qué me estarán contando de esta gente, digamos? Y entonces en un momento le dicen, bueno, ellos eran tus padres. Y bueno, eso fue el shock. Dice, ellos son tus padres, la gran mayoría de tu familia está en Chaco, y tenés 2 hermanos más, 3 hermanos más, tenés en ese momento 2 sobrinos, tenía 2 hijos, ahora tengo uno más, tengo 3, tenés 2 sobrinos, así que él, que se había criado engañado como hijo único, que toda su vida había querido hermanos, era como que tenía el paquete entero ahí, tenía hermanos, cuñadas, sobrinos. Y entonces le dicen en el momento, ¿te gustaría conocerlo? Y le dice, sí, claro que sí. Y bueno, y ahí lo subieron a un auto y lo llevaron. Y así fue la preparación, digamos, así de
de fresca, de sincera, y así que él está más sorprendido que nosotros. Cuando entró él a la sede de abuelas y abrió la puerta, no hacía falta ni ADN, nada, muy parecido. Más al que en ese momento era mi hermano más chico, Ignacio, era el doble de Ignacio. Cómo caminaba, cómo gesticulaba, pero con tonada porteña, no media paraguayada como la nuestra. Así que no hacía falta el ADN, y bueno, y ahí fue, no hay palabras, o sea, no salen palabras, salen puras emociones. Uno trata a través de un abrazo transmitir todo, transmitir bienvenido para siempre, qué sé yo, llorar, reírnos, todo en un abrazo, pero no pudimos decir nada, es pura emoción, puro llanto, puro todo. Y bueno, desde el primer día nos quedamos ya, la relación fue así de fresca, como fue el encuentro con abuela, fue así de fresca. Nos quedamos ese lunes 2 de noviembre, nos quedamos hasta las 4 de la mañana ya hablando. El otro día, martes, lo mismo, miércoles de nuevo, nos quedamos toda esa semana en Buenos Aires hasta que el jueves él desapareció, no teníamos contacto, Guillermo. Decimos, ¿qué pasó? Lo habremos aburrido de tanto estar hablando, ¿no? Y había decidido que confrontó la apropiadora de él, todavía vive todavía la mujer, él vivía con ella, había salido en todos los medios que se había encontrado el nieto 98, pero que no había foto de él. Entonces él le dijo, bueno, ese nieto 98 que salió en todos lados soy yo. Y bueno, y ahí quedó a arreglar su situación, digamos, con esta mujer. Bueno, a partir del viernes ya estuvimos nuevamente juntos y hasta el hoy. Así que fue así, de fresca, de sana, esa relación y ese encuentro que se dio. Hay una pregunta muy interesante, Mauricio, de Julieta, porque dice, ¿y cómo fue que su hermano llegó hasta ese lugar? ¿Sí? Pensando en que la mayoría busca su identidad y busca... Sí, el proceso, la verdad que fue, bueno, por ahí está buena esa pregunta porque me permite tocar por ahí cosas que si hablo de corrido por ahí pueden pasar desapercibidas. En el año 2007 se daba en Telefe una serie que se llamaba Televisión por la Memoria, y donde tomaban casos de nietos. El episodio, creo que fue el episodio 1, que se llamaba Juan, que justamente trataba el caso del actual secretario de Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, donde él tenía muchos sentires adentro suyo, ¿no? De que no pertenecía a ese lugar, de dudar de su identidad, cosas que eran semejantes a Guille. Entonces, al finalizar cada programa de Televisión por la Memoria, ahí daba una dirección donde las personas debían concurrir. Y él fue a esa dirección, que justamente es el CONADI, y cuando él explica su motivo, tenía varios motivos. Uno, la partida de nacimiento, él había visto, y decía Campo de Mayo. Lugar de nacimiento, casi generalmente dice hospital tal, bueno, acá no decía ningún hospital, ni siquiera decía hospital de Campo de Mayo, sino que decía abiertamente Campo de Mayo, nació en Campo de Mayo. Esto le llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque el apropiador de él, que había muerto varios años atrás, el apropiador murió prácticamente 15 años antes del encuentro entre nosotros. El apropiador era un trabajador civil del ejército. Trabajaba justamente ahí en el edificio del Libertador. Entonces era como normal que si su pareja tuviera familia, hubiese ido al hospital de Campo de Mayo, pero bueno, le llamó la atención eso. Otra cosa que para ese tiempo, digamos, para el año 80, no era muy frecuente que una mujer de 51 años tuviese hijos, digamos, que fue la edad donde, en teoría, esta mujer había dado a luz a Guille. Y no había fotos de ella embarazada, las cuestiones físicas tampoco eran similares, la familia donde él vivía con él. Todo esto presentó él en el CONADI, digamos, pero el CONADI dudó por dos cosas. En primer lugar,
porque prácticamente no había nietos recuperados del 80 en adelante, había del 79 para atrás. Era como uno de los nietos más jóvenes recuperados por abuela. Y otro tema es que hasta el caso de Guillermo, el banco de datos genéticos estaba separado en dos. Por un lado, el banco genético de madres y por otro lado, el banco genético de abuelas. Las madres buscando sus hijos y la abuela buscando los nietos. Y no estaba entrecruzado. Como nosotros, toda la familia había dado sus datos genéticos en la búsqueda de mis padres, todos esos datos estaban en la base de madres. Cuando él se presenta en el CONADI a ver la posibilidad de que él podría ser un nieto que había sido apropiado, da negativo, porque abuela no contaba con esa base de datos. Cuando se reabren los juicios y esta testigo habla de mi mamá, digamos, hay dentro de abuelas una persona que es como vieron que dentro de toda organización hay una persona que es una computadora andando, que se acuerda de todo. Bueno, ahí hay un hombre que dijo, ¿se acuerdan de ese flaco que vino, sabe, acá buscando su identidad? Yo le veo re parecido al negro amarillo. Entonces, por eso lo buscan a él y tienen que venir a buscar los datos genéticos de morfino amarilla para cotejarlos nuevamente, para así dar el positivo. Y a partir del caso de mi hermano Guillermo, el nieto 98, es donde ahora es una única base de datos, ya no está más separada en dos, ya no estaba la base de abuela y de madre, sino que se ha unificado eso. Bien, muchas gracias por toda esta información que es asombrosa, la verdad que, no sé ustedes, yo estoy a flor de piel, realmente es increíble, increíble escuchar el testimonio vivo. No sé si alguna pregunta más, alguno de los chicos. Hay una pregunta de Tobías, y yo traslado esta pregunta porque, bueno, Tobías, que es un apasionado de la tecnología, pregunta si te costó adaptarte a la tecnología. Y la verdad es que nos preguntamos qué hubiese pasado si la tecnología en ese momento hubiese estado tan avanzada como hoy, ¿verdad? La tecnología ha sido una gran ayuda a la recuperación de nietos. Eso está escrito en el libro de la historia de abuelas, como, bueno, ellas en una primera instancia salían a buscar a sus nietos en los lugares de adopción, en juzgados, viendo las últimas adopciones, viendo el origen de ese bebé. Pero los años iban pasando y se encontraron con que esos bebés ya dejaban de ser bebés y comenzaban a ser niños, digamos, de cada 80. Y fue así como una vez una abuela llevando a uno de sus nietos al jardín, escucha dos madres que hablaban respecto a un juicio de mantención y separación de bienes de divorcio, qué sé yo, y donde ahí están hablando del reconocimiento como hijo y que tenían que hacer una prueba de ADN al padre para que lo reconozca como hijo. Entonces esta abuela lleva hasta este interrogante a la sede de abuelas de Plaza de Mayo y le dice, ¿será que también se puede comprobar a través del ADN que nosotros somos abuela de un bebé encontrado? Y esta inquietud abuelas llevan a una científica norteamericana y bueno, y de ahí, gracias a abuela, la ciencia encontró otro dato genético que es el índice de abuelinidad, que puede demostrar justamente que una persona es nieta de otra, saltando el rango, digamos, de padre-madre. Hoy día el avance tecnológico yo creo que permite que este tipo de diálogos, este tipo de conversatorios, de charlas, se siga dando y que también, siendo parte de esa verdad, la verdad siga recorriendo sin límites. A veces hacer reuniones presenciales, a nosotros que estamos hace varios años realizando actos y actos conmemorativos y fechas emblemáticas, y
habremos juntado en nuestro mejor momento, a lo mejor 200, 300 personas, y hace poco hemos hecho por el aniversario de la detención y secuestro de mis padres, y en la conexión de internet éramos más de 1000. Entonces nos damos cuenta que hasta el avance tecnológico ha permitido esto, que en la comodidad de la casa de uno, o en el trabajo del otro, la verdad llegue. Y así vayamos construyendo esta memoria, digamos, para que podamos vivir la tan anhelada justicia también que reclamamos. Bueno, ya nos pasamos del horario que le establecimos a Mauricio. De todas maneras, si hay alguna otra pregunta, hay algo, es como dice María Eugenia, podemos estar horas hablando, y la verdad es que puedas contar con esa serenidad toda la historia familiar, toda la historia personal, que es parte de la historia de nuestro país, tan enriquecedor para todos los estudiantes y para nosotros. También para los que vivimos esta época, la vivimos desde otro lugar, porque también nos permite que podamos valorar un poco más cada día las oportunidades que tenemos. ¿Sí? Piensen en este testimonio que nos da Mauricio, y que a pesar de todas las situaciones de vida por las que tuvo que atravesar, pudo sobreponerse y mira desde una perspectiva saludable, positiva, su vida y su participación en la vida social. Entonces, para muchos de nosotros que estamos acá, que no atravesamos absolutamente por el 0,5% de lo que pudo haber atravesado Mauricio y todas las personas afectadas por esta etapa tan nefasta que vivió nuestro país. Poder valorar la libertad, poder reconocer las posibilidades que tenemos, pensar que podemos levantarnos y abrazar a nuestros padres, y valorar lo que hacen, porque yo me imagino que Mauricio, con lo que lo conozco, cada día se levanta. Yo, al igual que los chicos piensan cómo hacemos para recordar para 4 o 5 años, que fue la última vez que vio a sus padres, y recordarlos hasta hoy con el amor, con el respeto, con la reverencia que les tenés a tus padres, es porque realmente ellos dejaron una marca importante en su vida personal, en su vida familiar, y en la lucha de sus ideales, ¿sí? Que esto seguramente los marcó a ustedes profundamente. Y que pese más esta revalorización de todo lo que hicieron, que todo lo que pudieron haber atravesado con esta ausencia y con este dolor, y la verdad es que es admirable. Yo me sumo a María Eugenia, y la verdad es que siempre me pone a flor de piel todas las emociones juntas, tener que escucharte. Así es que bueno, no sé si algún otro compañero, algún estudiante quiere hacer alguna última apreciación, y si no, te damos unos pocos minutos. Esta es nuestra forma de poder conmemorar esta fecha tan cara a los sentimientos de todos, tan importante en la vida de los argentinos, para que podamos valorar todo lo que tenemos, y que a pesar de todo lo que pasamos, creo que nos cuesta mucho poder trabajar por el otro. Te agradezco infinitamente este tiempo, Mauri, y te cuento que en este momento me estoy cuidando mucho, no estoy saliendo a ningún lado, pero estoy muy cerca, así es que ya voy a ir a verte.
calor, por favor. Bueno, sí, claro que te esperamos. Mirá, acá hace un poquito más de calor que allá nomás, pero ese calor del clima también lo tenemos en el afecto. Así que yo nada más le agradezco a usted, para mí es, la verdad lo digo con todo el corazón, es un honor que pueda compartir, sobre todo que nos escuchen los jóvenes, lo que nos llena de esperanza es eso, que haya una nueva generación que está interesada en escuchar de esto, en capacitarse, en comprometerse, así que de mi parte pongan siempre de mi tiempo para que podamos hacer juntos lo que podamos en este contexto, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, no, un abrazo enorme y muchas gracias para vos. Euge, te dejo las últimas palabras. Bien, bien. Profundamente agradecida en nombre de mis compañeros, en nombre de nuestros chicos, ¿sí? Aprendemos muchísimo, conocemos muchísimo la historia, de la historia viva, y bueno, y ojalá podamos encontrarnos en otro momento, ya sea de manera virtual o, bueno, si algún día te decidís a conocer Tierra del Fuego, los brazos abiertos para recibirte. Profundamente agradecida, ¿sí? Muy, muy emocionada con el testimonio, y bueno, ojalá nos podamos reencontrar pronto en algún otro momento para compartir más de tu historia, ¿sí? Muchas gracias. Alegría, hombreando ladrillo, che. Listo, gracias a todos. Mauricio. Muchas Gracias, Mauricio. Un último avisito a los chicos, vamos a luz. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. No, eso no te alcanza. Dale. Bueno, y el resto de compañeros nos vamos a los salones, ¿sí? A continuar con la clase hasta el horario que teníamos asignado. Muchas gracias, chicos, por participar. Ahí nos vemos en las aulas. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias por el respeto y por cómo participaron también. Sí, sí. Excelente, muchas gracias. Gracias. Bien, ahí se van a ir uniendo seguramente los chicos y la profe.